Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo turco. Como siempre, espero que estén teniendo un día fantástico y que se encuentren listos para un buen chute de noticias y chismecitos del corazón. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas de los últimos tiempos, una pareja que nos hizo soñar a muchos y que aún hoy sigue generando un torbellino de emociones. Sí, estoy hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y es que, como el título ya lo anticipa, vamos a desentrañar un poco más qué fue exactamente lo que Hande Erçel le reveló a Kerem Bürsin, esa declaración que ha resonado en los corazones de sus fans. Pero antes de meternos de lleno en la carnita del asunto, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de estar al día con las últimas novedades de sus celebridades turcas favoritas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, dejen su like si les gusta el vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles el mejor contenido. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocimos en muchos países de habla hispana. La química entre ellos era palpable desde el primer momento. Era evidente en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Y no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir, alimentados por sus interacciones en redes sociales, sus fotografías juntos y, por supuesto, por la insistencia de los fans que soñaban con verlos juntos. La serie desde el principio fue un fenómeno. No solo por la trama ligera y adictiva, sino precisamente por esa conexión que se percibía entre los protagonistas. Los directores de casting, sin duda, dieron en el clavo al emparejar a Hande y Kerem. Era como si hubieran sido creados el uno para el otro, al menos en la ficción. Pero pronto la ficción se difuminó y la realidad comenzó a tomar forma. Al principio ambos se mantuvieron herméticos, negando cualquier relación más allá de la profesional. Argumentaban que eran buenos amigos, que se llevaban muy bien y que la química que se veía en pantalla era fruto de su profesionalidad y de su dedicación al trabajo. Pero como suele suceder, el amor no se puede ocultar por mucho tiempo. Las pruebas eran cada vez más evidentes y finalmente confirmaron lo que todos sospechábamos: Hande y Kerem estaban enamorados. Su relación se convirtió en un fenómeno mediático, con fans alrededor del mundo celebrando su amor. Eran jóvenes, guapos, exitosos y parecían estar completamente enamorados. Vacaciones juntos, muestras públicas de afecto, entrevistas en las que se dedicaban palabras llenas de cariño, todo parecía indicar que estábamos ante una relación destinada a durar. Recuerdo perfectamente las portadas de revistas, los reportajes especiales, los hashtags inundando las redes sociales. Era la pareja del momento, un auténtico huracán mediático. Se les veía radiantes, felices, compenetrados. Cada publicación en Instagram era una explosión de likes y comentarios. Los fans analizaban cada detalle, cada gesto, cada mirada, buscando pistas de su amor. Era una auténtica locura, pero una locura hermosa, alimentada por la esperanza de ver un cuento de hadas hecho realidad. Pero como suele suceder en la vida, las cosas no siempre salen como uno las planea. Después de un tiempo juntos, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. La noticia, por supuesto, cayó como un balde de agua fría para sus fans, que no podían creer que su cuento de hadas había terminado. Las razones de la ruptura nunca fueron completamente claras. Se habló de incompatibilidad de agendas, de presiones mediáticas y, como siempre, de terceras personas. Pero lo cierto es que la relación llegó a su fin y ambos tomaron caminos separados. La desilusión fue palpable. Los foros de fans se llenaron de mensajes de tristeza, de incredulidad, de ruegos para que reconsideraran su decisión. Algunos incluso llegaron a culpar a los medios de comunicación, argumentando que la presión constante había sido demasiado para ellos. Otros, más pragmáticos, aceptaron la realidad y les desearon lo mejor en sus futuros caminos. Lo cierto es que la ruptura dejó una profunda huella en la comunidad de fans, demostrando el impacto que Hande y Kerem habían tenido en sus vidas. Ahora bien, ¿qué es esto de la revelación de amor eterno? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Después de la ruptura, ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su relación.
No han hablado abiertamente el uno del otro, aunque sí han dejado entrever, en algunas ocasiones, que guardan un buen recuerdo de su tiempo juntos. Pero recientemente ha resurgido una entrevista, una conversación que Ander Zell tuvo en el pasado, donde precisamente hablaba de Kerem. Y es en esa entrevista donde muchos interpretan una suerte de declaración de amor eterno. El contexto de esta entrevista es importante. Fue realizada durante el apogeo de su relación, cuando ambos estaban completamente inmersos en el rodaje de Senkalkapm, y su amor era evidente para todos. La periodista astutamente supo guiar la conversación para que Ande se abriera y revelara sus sentimientos más profundos hacia Kerem. La entrevista, por supuesto, fue un éxito rotundo en su momento, pero ahora, a la luz de su ruptura, adquiere un nuevo significado. No se trata de una frase textual que diga, «Te amaré por siempre, Kerem». No es tan directo. Pero sí es una declaración que, analizada con detenimiento, revela la profundidad de sus sentimientos y la importancia que Kerem tuvo en su vida. En esta entrevista, Ande habla sobre lo que significó Kerem para ella durante el tiempo que estuvieron juntos. Describe cómo la apoyó, cómo la hizo reír, cómo la inspiró a ser una mejor persona. Habla de la conexión especial que compartían, una conexión que iba más allá de lo profesional. Ande, con una mirada brillante y una sonrisa que iluminaba su rostro, hablaba de Kerem como un compañero de vida, un confidente, un amigo incondicional. Describía su relación como algo mágico, algo que había superado todas sus expectativas. Sus palabras eran sinceras, emotivas, llenas de admiración y cariño. Era evidente que Kerem había ocupado un lugar muy especial en su corazón. Ande habla de cómo Kerem la ayudó a crecer, tanto a nivel personal como profesional. Menciona cómo él siempre la animó a perseguir sus sueños, a no rendirse ante las dificultades y a creer en sí misma. Destaca su sentido del humor, su inteligencia y su capacidad para hacerla sentir amada y valorada. Y es precisamente en este punto donde se puede interpretar esa suerte de amor eterno. No en el sentido romántico tradicional, sino en el sentido de que el impacto que Kerem tuvo en su vida será imborrable. Que la experiencia de haber estado con él, de haber compartido momentos tan intensos, la marcará para siempre. Ande, en sus palabras, transmitía una profunda gratitud hacia Kerem. Reconocía que él había sido una figura clave en su desarrollo personal y profesional, que le había enseñado valiosas lecciones y que había contribuido a hacerla la persona que era en ese momento. Era un agradecimiento que trascendía el simple romance, un reconocimiento de la profunda conexión que habían compartido. Es importante entender que el amor puede tomar muchas formas diferentes. No siempre tiene que ser una relación romántica para que sea significativo. A veces el amor se manifiesta en la amistad, en el apoyo mutuo, en el crecimiento personal. Y en el caso de Ande y Kerem, parece que su relación, más allá de haber sido un romance, fue una experiencia transformadora para ambos. Quizás con el tiempo se dieron cuenta de que sus caminos debían separarse, que sus prioridades habían cambiado o que simplemente ya no eran compatibles como pareja. Pero eso no significa que el amor que sintieron haya sido menos real o menos importante. Al contrario, esa experiencia compartida les permitió crecer, aprender y convertirse en las personas que son hoy en día. La revelación de amor eterno no es, por lo tanto, una promesa de volver a estar juntos. No es una declaración de que todavía lo ama románticamente. Es más bien un reconocimiento de la importancia que Kerem tuvo en su vida y del impacto positivo que tuvo en su crecimiento personal. Es una forma de decir que, aunque sus caminos se hayan separado, el recuerdo de su tiempo juntos siempre estará presente. Es una muestra de madurez, de aceptación y de gratitud. Es la confirmación de que el amor, incluso cuando termina, puede dejar una huella imborrable en nuestros corazones. Ahora, es importante también poner esto en contexto. Han pasado ya varios años desde que Ande y Kerem terminaron su relación. Ambos han seguido adelante con sus vidas, tanto a nivel personal como profesional. Ande ha estado vinculada sentimentalmente a otras personas, al igual que Kerem. Por lo tanto, es poco probable que haya una reconciliación en el horizonte. Sin embargo, eso no quita que podamos seguir disfrutando de su trabajo y recordando con cariño la magia que compartieron en la pantalla. Ande desde entonces ha consolidado su carrera como actriz, participando en nuevos proyectos y explorando nuevos horizontes. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando en la industria del entretenimiento, demostrando su talento y versatilidad.
Ambos han demostrado ser profesionales consumados, capaces de seguir adelante a pesar de la presión mediática y de las expectativas de sus fans. Y es que al final, Andercel y Kerem Bürsin nos regalaron una historia de amor que traspasó la pantalla. Nos hicieron creer en los cuentos de hadas modernos y nos demostraron que el amor, aunque a veces fugaz, puede ser una fuerza poderosa capaz de transformar nuestras vidas. Su relación fue un torbellino de emociones, un romance que capturó la atención de millones de personas en todo el mundo. Y aunque su historia haya terminado, el recuerdo de su amor perdurará en la memoria de sus fans. La magia que compartieron en Senkalkapm seguirá siendo recordada como uno de los momentos más especiales de la televisión turca, y la historia de su amor, aunque haya tenido un final agridulce, seguirá inspirando a aquellos que creen en el poder del amor. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis de la revelación de amor eterno de Andercel hacia Kerem Bürsin. Como siempre he intentado traerles la información de la manera más objetiva y entretenida posible. Recuerden que esto es solo una interpretación de una entrevista y que la realidad puede ser mucho más compleja de lo que vemos desde fuera. En resumen, lo que Andercel le reveló a Kerem no fue una declaración de amor eterno en el sentido romántico tradicional, sino más bien un reconocimiento de la profunda huella que Kerem dejó en su vida y del impacto positivo que tuvo en su crecimiento personal. Una forma de decir que aunque sus caminos se hayan separado, el recuerdo de su tiempo juntos siempre estará presente. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes estas historias del mundo del espectáculo turco y leer sus comentarios. Así que por favor déjenme saber en la sección de comentarios qué les pareció este vídeo, qué opinan de la relación entre Hande y Kerem, si creen que hay alguna posibilidad de reconciliación, o si prefieren que ambos sigan adelante con sus vidas. Me interesa mucho saber su opinión. ¿Creen que la presión mediática influyó en su ruptura? ¿Piensan que su relación fue genuina o simplemente un truco publicitario? ¿Qué les pareció Senkalkapm? Compartan sus pensamientos. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y para que estén siempre al día con las últimas novedades de sus celebridades turcas favoritas. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.